Bienvenidas al módulo 1, Self-Awareness, conciencia en ti misma. El módulo viene acompañado de un manual que te va a ayudar a llevar todos los módulos con todos los ejercicios y los puedes descargar. No te olvides de descargarlos. Varios de los ejercicios los vamos a poder hacer durante la grabación. Otras los puedes hacer tranquilamente en tu casa. Empecemos con el éxito. No te va a llegar solo. Tienes que perseguirlo y tienes todo para perseguirlo. Lo que nosotros te vamos a ayudar es a desarrollar las herramientas que necesitas para llegar a él. Pero empecemos con las intenciones. ¿Qué necesito para poder llegar al éxito? Primero, tener muy claro qué quiero hacer, hacia dónde quiero ir. Piensa en grande, nada te limita. ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es tu misión en la vida? En este momento, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hacía feliz 6 meses antes? Imagínate la vida que quieres tener y haz todo por obtenerla. Nada está escrito en piedra, entonces el hecho de que tú hoy digas, esto es lo que quiero para mí, de aquí a 6 meses, a 1 año o a 5 años, o como parte de mi vida, no significa que va a ser lo que quieras dentro de 1 año, pero te sirve de una base. Vamos a empezar con una base para ir desarrollando poco a poco ese camino, ese proceso, ese plan para poder llegar a donde queremos llegar. Trata de incorporar en tu plan, en tu mindset, ahorita que empezamos, una visión a corto, a mediano y a largo plazo. Te tenemos algunas sugerencias para que empieces a desarrollar este self-awareness. Tómate 1 minuto, un lápiz y empieza a contestar estas preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué consideras que es lo más importante en tu vida? ¿Cómo te gustaría que la gente te recordara? Si tienes algún remordimiento y pudieras regresar ahí, ¿harías algo por cambiarlo? ¿Harías algo diferente? ¿Y por qué? ¿Crees que te hace falta poder tener confianza o tener mayor confianza para hacer algo que quieres hacer? ¿Cuál crees que sea tu obstáculo? ¿Qué crees que te limita? Todo esto lo van a encontrar en el descargable. No lo tienen que contestar ahorita. Pero tenlas detrás de tu mente. Piensa en esas cosas que a lo mejor se nos atraviesa la vida todos los días, con el trabajo, con la familia, con todas las cosas que tenemos que hacer. Y pocas veces nos sentamos a reflexionar qué queremos hacer. Y si estamos en el lugar correcto o si tenemos que hacer algo para cambiarlo. Cuando pienso en mi yo, tengo que pensar en dónde estoy, qué soy y qué quiero ser. Porque también está el yo de los demás. Una cosa es cómo soy yo en la parte personal y otra cosa soy yo en la parte pública. Y cómo me ven los demás, que puede ser diferente a cómo me veo yo. Pero la conciencia sobre ti misma te va a abrir muchas puertas. Piensa que tu cabeza es un laberinto de puertas y que hay puertas que dicen miedos, angustias, preocupaciones, y hay otras que dicen habilidades, fortalezas, valores. Si fueras abriendo esas puertas, caminando por el laberinto de tu cerebro, ¿qué encontrarías detrás de cada una? Haz esa reflexión antes de dormir, en algún momento que tengas sentada. Ese es toma de conciencia. Es ese self-awareness de quién soy yo como persona. Porque a lo mejor es muy fácil decir, bueno, soy una persona muy abierta, soy vegana, soy esto, pero en realidad son adjetivos, no realmente quién somos. Y ese ejercicio solo puedes hacer tú misma. Escribe los nombres de estas puertas positivas y las puertas negativas. ¿Qué encuentras cuando buscas dentro de ti? Y una vez que tienes identificadas las puertas buenas y malas, también podemos hacer una reprogramación personal, porque a lo mejor nos ganan las malas en lugar de que haya más buenas. Los hábitos buenos y los hábitos malos nos impactan, y esos hábitos están mucho detrás de esas puertas. Y no los vamos a poder identificar hasta que no hagamos ese ejercicio. Pero esos hábitos te impactan en el subconsciente. Entonces, por eso muchas veces el no hacer este ejercicio de toma de conciencia
no te va a ayudar. No vas a poder identificar esos hábitos y no los vas a poder modificar. Los hábitos van a influenciar nuestro ánimo, nuestra motivación por hacer las cosas, la percepción que tenemos de los demás y probablemente también la percepción que los demás tengan de nosotros. Entonces, por lo tanto, es obvio que esos mismos hábitos van a influenciar en cómo desarrollamos nuestro éxito, cómo logramos nuestras metas. Por eso es clave y por eso vamos a empezar hablando de cuáles son los hábitos principales y cómo poder modificarlos para modificar los incorrectos e incorporar los correctos y los que queremos dentro de nuestra vida. Los hábitos no se pueden cambiar de forma tan sencilla porque justamente esos son hábitos, son algo que hacemos ya de forma automática. Para poder hacer esos cambios de hábitos necesitamos hacer un cambio en el paradigma. ¿Y cómo vamos a hacer el cambio en el paradigma? El paradigma es la forma en la que vemos el mundo, es la percepción que tenemos del mundo. Piensa en un paradigma como en un mapa. Si tuvieras un mapa de la ciudad de Guadalajara y estás en el centro de México, de la Ciudad de México, estarías perdida, ¿no? Tu comportamiento sería el equivocado, tu actitud sería la equivocada. Entonces, ¿cómo podemos pensar en que si nuestro paradigma es el paradigma incorrecto, obviamente todo va a influenciar en cómo nos comportamos, la actitud que tenemos? Entonces, lo que necesitamos es encontrar el paradigma correcto. Cuando hablamos de la percepción del mundo, muchas veces no nos ponemos en los zapatos de los demás. Stephen Covey, que es el que desarrolló los 7 hábitos, habla de cómo él tuvo un shift de paradigma en su vida. Un día en el metro en Nueva York, un sábado donde venía el metro muy tranquilo, en una estación la gente venía tranquila, sábado, unos leyendo el periódico, otros esperando a llegar a la siguiente estación, y en una estación entró un papá con 3 niños. Él se veía como aislado del mundo, los niños entraron gritando, se estaban peleando, el papá llegó y se sentó, bajó la cabeza y no les dijo nada a los niños. Entonces los niños estaban realmente incomodando a los demás pasajeros. Y él cuenta que claro, dentro de su percepción, dentro de su paradigma, y la percepción del vagón en ese momento era un padre totalmente aislado, al que no le importaba la educación de sus hijos, no le importaba que molestara a los demás, no le importaba tener esa autoridad parental de, por favor, pórtate bien en un espacio público. Y entonces él, pensando en todo eso y en ese paradigma que él tenía, se harta, voltea con el Señor y le dice, por favor, controle a sus hijos porque están molestando a la gente que estamos en este vagón. Y en ese momento el Señor reaccionó y le dijo, sí, perdón, debería decirles algo, ¿verdad? Y claro que Covey, ¿no?, con un poco de sarcasmo, probablemente también así de claramente, pero cuando el Señor continuó y le dijo, perdón, pero es que mi esposa murió hace 1 hora y creo que mis hijos no saben cómo manejarlo y yo tampoco. En ese momento todo el mundo en el vagón tuvo un cambio de paradigma, un cambio de percepción hacia el comportamiento del Señor y de sus hijos, porque ya no era una percepción de una persona con poca autoridad parental, era un padre que acababa de perder a su pareja y sabía que sus hijos acababan de perder a una madre. Y en ese momento se transformó cómo veían el comportamiento de los niños y hubo mucha mayor empatía. Entonces de eso hablamos cuando hablamos de cambio de paradigma, es ese mapa mental que tenemos de cómo estamos percibiendo nuestro alrededor. Entonces si tenemos el mapa incorrecto, vamos a tener actitudes y comportamientos incorrectos, pero si tenemos el mapa correcto, va a haber diligencia en nuestras cosas, actitudes totalmente positivas y realmente vamos a poder hacer un cambio. Y las experiencias que vamos a tener a través de estos mapas, los vamos a cuestionar diferente y los vamos a ver de forma distinta. Entonces, otro concepto básico para el cambio de hábitos es el concepto de los principios, que los principios son leyes naturales
de la dimensión humana, son aquellos por los que nos regimos, que independientemente, que son universales, que independientemente de la religión que practiquemos o no practiquemos, están ahí, ¿no? Que son parte de una realidad, que pueden ser la justicia, la integridad, la dignidad humana, el servicio, el potencial, la amabilidad, la paciencia, todo eso está ahí. Y es parte, no son prácticas, es una actividad específica, es una acción. Mientras más alineados estén nuestros mapas o paradigmas a estos principios o leyes naturales, más precisos y más funcionales van a ser. Entonces, entremos en los hábitos que define Stephen Covey en su libro de Los 7 hábitos de las personas altamente eficientes. Él define que los hábitos vienen seguidos de la intersección entre el conocimiento, nuestras habilidades y nuestros deseos, donde ahí podemos encontrar el sweet spot entre los tres. El conocimiento es el paradigma teórico que tenemos, lo que aprendimos de los libros, el qué hacer y el por qué hacerlo. La habilidad es cómo hacerlo. Y el deseo es la motivación, el querer hacerlo. Para poder hacer un hábito de algo, tenemos que tener los tres: conocimiento, habilidad y deseo. Él describe a los primeros 3 hábitos como aquellos que ayudan a una persona a moverse de la dependencia a la interdependencia. Estas son esas pequeñas victorias personales que tenemos cada uno, la esencia del crecimiento del carácter. Y estos 3 hábitos son: el primero, ser proactivo, empezar con un objetivo en mente y primero lo primero. Los primeros 3 hábitos que describe Covey ayudan a la persona a moverse de la dependencia a la interdependencia a través de la independencia. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Ahorita lo vamos a entender mejor. Los primeros 3 hábitos se refieren están relacionados con aquellas victorias personales que tenemos cada uno. Es el crecimiento del carácter de la persona. Entonces, el primer hábito lo define como el ser proactivo. El segundo, tener el objetivo final en mente. Y el tercero, primero lo primero. Para que, pasando a los siguientes, teniendo una buena base de interdependencia, la persona pueda empezar a trabajar hacia aspectos más orientados a la personalidad ya de la persona. Son las victorias públicas, a diferencia de las personales, que fueron las primeras que dijimos, que es el trabajo en equipo, la cooperación. Y estos 3 siguientes hábitos son: el cuarto es el pensamiento de ganar, ganar. Hay para todos nos tenemos que beneficiar. El quinto, primero busca entender y después busca ser comprendido. Y el sexto es el de las sinergias, donde podemos encontrar sinergias. El último hábito es el hábito de la renovación. Él representa de alguna forma todos los hábitos en su conjunto y es el de que él llama afila la navaja. Y ahorita vamos a ver qué significa afilar la navaja: estar afilado, estar al día. Obviamente estos 7 hábitos que él describe son hábitos de efectividad, para que seamos más efectivos, y como lo que queremos es desarrollar esa conciencia para poder ser más efectivas, ver qué nos afecta, qué no, qué necesitamos incorporar en nuestra vida diaria para llegar a ese éxito que queremos. Los mejores resultados obviamente son los que nos vamos a ir poniendo a largo plazo, pero también no hay que dejar a un lado el de corto y el de mediano, porque se van a convertir en la base, ¿no?, de nuestro carácter como persona. Covey dice que la efectividad depende de un balance. ¿Y cuáles son las partes de ese balance? Por un lado, la producción, que son los resultados deseados, y por otro lado, la capacidad de producción, que es esa habilidad que yo tengo de lo que se produce. Y cuando hablamos de activos, ¿no?, ¿cuáles son aquellos activos que yo tengo? Son mis activos físicos, mis activos financieros y mis activos humanos. Empecemos con el hábito 1. Sé proactiva.
Ser proactivo significa que como seres humanos somos responsables de nuestras propias vidas. Nuestro comportamiento es una función de las decisiones que tomamos todos los días, no de nuestra condición. La gente que es proactiva no culpa a las circunstancias por su comportamiento. No es porque llovió que estoy de mal humor, no es porque alguien me habló feo que estoy de mal humor. Mi comportamiento es producto de una elección consciente que yo hago. Entonces, ¿qué significa ser proactivo? La gente proactiva no se ve afectada por lo que lo rodea, sino por las decisiones que toma. Es tomar ese control de tu actitud, de tu comportamiento. Que no sea lo externo lo que te impacte, sino que sea lo que tú tienes dentro y lo que tú piensas. Y cuando pensamos en cómo podemos identificar eso, cómo podemos hacer a un lado la circunstancia externa y enfocarnos en lo nuestro. Pensamos en ser proactivas. Muchas veces no pensamos en el lenguaje y cómo el lenguaje nos impacta en qué tan proactivas o reactivas somos. Pero veamos estos ejemplos. Escucha estos enunciados que son del lenguaje reactivo. No hay nada que pueda hacer. Así soy. Él me hace enojar tanto. No van a permitir eso. Tengo que hacer esto. No puedo. Debo. Si solo. Ese es lenguaje reactivo. Pero ahora escucha estas frases que son del lenguaje proactivo. Veamos nuestras alternativas. Puedo elegir un enfoque diferente. Controlo mis propios sentimientos. Puedo crear una presentación efectiva. Voy a escoger una respuesta apropiada. Yo elijo. Yo prefiero. Yo voy a. Yo puedo. El mismo lenguaje que utilizas te va a empezar a ayudar a reprogramar tu mente y te va a ayudar a incorporar ese hábito, si no lo tienes desarrollado, y si sí lo tienes, a fortalecerlo para poder ser más proactiva. Tips para el desarrollo de este hábito. Analiza dónde estás enfocando tu tiempo y energía. Y ya que analizaste dónde, piensa, ¿vale la pena? ¿Estoy utilizando mi tiempo y mi energía en el lugar correcto? Toma decisiones basada en valores y no en sentimientos, porque muchas veces las emociones son traicioneras, no nos hacen pensar racionalmente. Escucha activamente a la gente que está alrededor de ti, pero también escúchate a ti misma, porque es así como vas a poder empezar a cambiar ese lenguaje. Si tú te descubres hablando con un lenguaje reactivo, esa toma de conciencia, ese self-awareness, te va a llevar a decir cómo lo cambio, cómo lo modifico, de qué otra forma lo digo que sea en positivo, ¿no? Y entonces poder identificar esas cosas y poder llegar al grado de self-awareness te va a ayudar a incorporar o a mejorar este hábito de la proactividad. Puedes, para la parte de ser proactivo y desarrollar lo proactivo, haz un pequeño ejercicio ponte un reto de 20 días, 30 días. Haz pequeños compromisos y velos cumpliendo poco a poco. Sé un modelo, no seas crítico de ti, de los demás. Sé parte de la solución, no parte del problema. Si te equivocas, no importa, admítelo, corrige y ¡pum!, vuelve a empezar. Empieza con tu objetivo final en mente. Ya me equivoqué, ese es el hábito 2. Ahora vamos con el segundo hábito, que es el hábito de empezar con el objetivo final en mente. Si empiezas con tu destino final en mente, sabes que cada paso que vas a dar va en la dirección correcta. Utiliza tu imaginación para tener la visión de quién quieres ser, en qué te quieres convertir, y utiliza tu conciencia para decidir qué valores son los que te van a guiar. Todos trabajamos duro para alcanzar estas pequeñas victorias, mejorar en un puesto, obtener un mejor salario, pero todos, si no tenemos esa claridad de decir qué es lo que queremos conseguir,
los pasos que demos no sabemos hacia dónde nos van a llevar. Entonces, si ya sabemos a dónde queremos llegar, todo lo demás se te va a ir acomodando. Lo cual nos lleva al hábito número 3, que es el de primero lo primero. ¿Y qué significa cuando decimos first things first? Es aprender a priorizar, tener esa disciplina de priorizar nuestras acciones. Aquellas acciones que ya definiste en el hábito 2, probablemente necesiten tener algún orden. ¿Qué necesito hacer primero para poder hacer lo segundo de la mejor forma, lo tercero y así sucesivamente? La clave no es priorizar lo que está en tu agenda, pero que agendes tus prioridades. Todas tus acciones las puedes clasificar en 2, urgentes e importantes. Por un lado, si piensas en una gráfica, tienes lo que es importante y lo que no es importante, y lo que es urgente y no es urgente. Porque muchas veces estamos trabajando en lo urgente y no en lo importante. ¿Cómo podemos priorizar eso? Eso lo hacemos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo. Por eso es tan importante también aprender a decir que no, porque a lo mejor nos están aventando algo que realmente no es importante y a lo mejor tampoco es urgente. Y estamos enfocando nuestro esfuerzo y nuestro tiempo en algo que en realidad no tiene el valor que debería de tener, o a lo mejor nunca va a tener ese valor, pero estamos enfocando todo el esfuerzo en el cuadrante incorrecto. Entonces, nuestro enfoque principal debe estar en los resultados, cuáles son los resultados que realmente necesitamos y en las relaciones que necesitamos desarrollar para llegar a eso. Entonces, en el paquete de descargas que pueden tener, hay un weekly schedule, una agenda semanal que les va a ayudar a poder poner orden y organizar las semanas. Y conforme vayas organizando tu semana con las prioridades, lo urgente, lo no urgente, lo importante, lo no importante, tu misma cabeza se va a empezar a programar de forma distinta. Cómo vayas programando tu vida visualmente y de forma temporal en un template, va a modificar, va a reprogramar tu cerebro, a empezar a programarte de la misma forma, la forma en la que piensas y en la forma en la que te organizas. Entonces, si de ahí pasamos a los hábitos ya de la interdependencia, el cuarto hábito es el de tener el enfoque de ganar-ganar. Comprométete a generar situaciones que sean de beneficio mutuo para las personas involucradas y que sean satisfactorias para las dos partes. Enfócate en el resultado y no en el método. El método para llegar. Enfócate en el problema y no en la gente. Hay un mindset, que es el mindset de la abundancia, que es el que necesitamos promover. ¿Qué significa tener mindset de abundancia? Significa que crees que hay suficiente para todos, ¿no? Porque los que tienen un mindset de escasez son los que no quieren compartir con nada. Ven el mundo como si fuera un mundo de suma cero. Lo que yo pierdo, él lo gana, y lo que yo gano, él lo pierde. Entonces, operar bajo esta mentalidad hace que ese tipo de personas sean incapaces de poder compartir un reconocimiento o de poder celebrar la victoria de otro amigo, porque sienten que si reconozco al otro, en automático es un reconocimiento que yo no estoy recibiendo. Entonces hay que mantener, para poder desarrollar el hábito de ganar y de los beneficios para todos, necesitamos mantener una mentalidad de abundancia. El mundo, el pastel es suficientemente grande para que haya para todos. Haz una práctica, un ejercicio que de todas formas lo pueden encontrar en los descargables si no lo quieren hacer en este momento, pero identifiquen a 3 personas importantes en sus vidas, 3 relaciones importantes. Y piensa, ¿qué balance tienes con esas relaciones? ¿Tú eres el que da más? ¿El que recibe menos? ¿O es al revés? ¿Tomas más de lo que das? Trata de definir 3 formas en la que podrías dar más de lo que recibes. Haz ese ejercicio consciente. Y eso, otra vez, te va a ayudar a desarrollar esa conciencia propia de cómo te estás relacionando con los demás. Y otro ejercicio que te puede ayudar es
¿Cuáles crees que son tus tendencias en las interacciones con los demás? ¿Son de ganar-ganar o son de ganar-perder? O sea, no con relaciones íntimas o importantes, sino con tus relaciones en general, las interacciones con la gente que tienes todos los días. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué perfil tienes? Y si crees que lo puedes mejorar y lo puedes ir llevando hacia un ámbito de ganar-ganar, trata de desarrollarlo. Te va a hacer una persona muchísimo más feliz, muchísimo más equilibrada y muchísimo más centrada y enfocada en lo que quieres lograr. Pasemos al hábito número 5, que es el de primero busca entender y después que te entiendan. El buscar entender empieza con escuchar, pero escuchar de forma activa. Ser empática con los demás, con lo que te están diciendo. La mayoría de la gente escucha para contestar. A mí me ha pasado con gente que les estoy platicando algo y veo cómo están ya listos para hablar. No me están escuchando. Están pensando en qué me van a contestar. Están pensando en hablar. No están escuchando activamente. Entonces, el primer ejercicio que tienes que hacer es escuchar activamente a la otra persona para ser escuchado. Pero obviamente habrá gente que no le interese ni escucharte ni solamente a que lo escuches. Pero debes de tratar de construir la habilidad de la apertura, de que la gente se sienta cómoda, no solo platicándote, pero escuchándote y generar esa confianza. El 10% de nuestra comunicación es verbal, viene de palabras. El 30% son los sonidos que hacemos, ¿no? El high pitch de la voz, el hablar más alto, el ay, y esto, el otro. Y el 60% de nuestra comunicación es lenguaje corporal. Un gran ejercicio que pueden hacer es, la próxima vez que estén en algún lugar público y ven a dos personas platicando, traten de ponerle mute a la conversación, ¿no? A lo mejor alejarse, no escuchar lo que están diciendo, pero concéntrense en ver los gestos y traten de adivinar qué están platicando de acuerdo al body language, ¿no? A ese lenguaje corporal. Y es un gran ejercicio porque obviamente a veces lo podemos hacer en broma y podemos tratar de imaginarnos lo que están diciendo, pero eso otra vez nos va a llevar a la toma de conciencia, porque mientras más veas al otro y trates de interpretar lo que el otro está haciendo, cómo lo está diciendo, qué lenguaje corporal está utilizando, más conscientes, más self-aware vamos a estar de cómo nuestro body language está mandando los mensajes que está mandando. Porque a lo mejor a veces no entendemos por qué nos tomaron a mal un comentario o por qué la otra persona reaccionó así, si lo que dijimos lo dijimos con otra intención, no lo decíamos con un afán de molestar, de herir, pero a lo mejor el lenguaje corporal, a lo mejor la forma en la que lo transmitimos, las otras personas, no solo esa persona, sino los demás lo están percibiendo de una forma totalmente distinta. Entonces es un ejercicio que, aunque parezca muy simple, nos va a llevar a tomar un paso más allá en el self-awareness, en la toma de conciencia de nosotros mismos sobre cómo escuchamos y cómo hacemos que los demás nos escuchen. Escuchar empáticamente a la otra persona va a generar un vínculo muy particular, porque antes de nosotros poder dar un consejo y para poder expresar nuestras ideas claras, necesitamos escuchar a la otra persona, ponernos en los zapatos de la otra persona. Si yo estoy escuchando activamente a alguien, no estoy pensando en qué le voy a contestar en ese momento, qué le voy a decir, porque a lo mejor lo que le voy a decir es no sé qué decirte. Pero muchas veces el no sé qué decirte justamente viene de un escuchar activo, de una empatía absoluta con la otra persona, porque te escuché tanto y estoy procesando lo que me estás diciendo y no tengo una respuesta ahorita. Y ese vínculo que se genera al tú escuchar empáticamente a la otra persona va a provocar que ellos también te escuchen a ti de la misma forma.
Y al incrementar esta comprensión entre las personas, en automático, la credibilidad de nuestras ideas también crece. Pasemos al sexto hábito, que es el último de la interdependencia, antes de pasar al séptimo, que es el que reagrupa todos los hábitos, que es el hábito de la sinergia. La sinergia es en realidad dar el valor a perspectivas diferentes, es darle el valor a la diferencia. Hay un libro en particular que a mí me encanta en términos de cómo la diversidad y esa aceptación y valoración de la diferencia puede crear las cosas más maravillosas, que es, si lo pueden leer, se llama el efecto Medici. Y se llama el efecto Medici porque lo que dio el boom al Renacimiento, que fue donde hubo una explosión de ideas, una explosión en el arte, en la ciencia, en la medicina, fue porque la familia Medici juntó a grandes cabezas del arte, de la ciencia, de las matemáticas, de ámbitos totalmente distintos, de la música, pero con backgrounds totalmente diferentes, de ciudades totalmente distintas. Era gente muy diferente. Pero ¿qué pasa cuando juntas a gente muy diferente y la pones a platicar y la pones, ¿no?, a compartir ideas, a que se dé ese brainstorm? En la diferencia hay un valor gigantesco, y en la diferencia hay sinergias, y en la diferencia se crea valor. Y ahorita, poco a poco, se está empujando más el valor de la diferencia, el valor de la diversidad, de la inclusión. Por eso aquellas empresas que son más diversas son empresas más exitosas, ¿no? Porque eso es lo que da la sinergia. Entonces, ¿qué tips te vamos a dar para el hábito de la sinergia? Haz una lista de la gente que te irrita y piensa cómo difieren sus puntos de vista. ¿En qué difieren? Piensa o imagina que eres esa persona. Y cuando ves la diferencia, en dónde difieren, analiza si la entiendes mejor a él o a ella, al haberte puesto en tus zapatos, por más irritable que sea. Y la próxima vez que veas a esa persona, piensa en el ejercicio. Cuando la escuches y la veas y te platique, piensa, ok, en esta diferencia que tenemos él y yo, en esta gran diferencia de pensamientos, ¿dónde puedo encontrar un valor? ¿No? Porque existe el concepto del cognitive bias, ¿no? Ese sesgo cognitivo que en las elecciones, por ejemplo, es solo escuchar o solo moverme hacia las personas que piensan igual que yo y cerrarme totalmente y rechazar a las que piensan diferente. Ahí no hay crecimiento. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con ellas para poder escucharlas, porque a lo mejor puedo aprender algo de esas personas. Cualquier persona que piense que no puede aprender de los demás es una persona que no tiene el mindset de crecimiento, el growth mindset, donde si valoras el aprendizaje y si valoras el esfuerzo, vas a crecer, el cerebro es elástico. Entonces, mientras mejor puedas entender a estas personas que te irritan, más fácil va a ser que empieces a poder a lo mejor modificar el punto de vista que tienen ellos o el tuyo, porque hay muchísimo valor en cambiar de opinión mientras más información y mientras más enriquezcas tu conocimiento. Y el otro ejercicio es hacerlo como en positivo. ¿Con quiénes tienes muy buena relación? ¿No? ¿Cuáles son las personas con las que tienes esa empatía? ¿Y en qué difieren? Porque obviamente no va a haber el 100% de match, ¿no? Pero ¿en qué situación trabajé bien con esta persona? ¿Por qué trabajamos bien? ¿Qué condiciones se dieron para ver? Y porque también en la parte positiva hay un valor. Puedo identificar en dónde y con qué tipo de perfiles de personas puedo hacer un dream team, ¿no? Y a lo mejor son dos fortalezas que tenemos que si las juntamos podemos hacer cosas maravillosas. Entonces, bueno, ojalá traten de hacer estos ejercicios porque igual en el core issue que hablamos, que es el del self-awareness, el de la toma de conciencia de sí misma, todos estos tips que les estoy dando para los diferentes hábitos son los que les van a ayudar de forma directa a desarrollar esta conciencia.
Pero vayamos al último hábito entonces, que es el hábito que decíamos que tiene un nombre raro del afila la navaja, que en realidad es afilarnos, va más por el lado de hay que darnos el tiempo de renovarnos, de renovarnos física, espiritual, mental, socialmente. No podemos quedarnos encasillados en un solo lugar, queremos crecer, queremos evolucionar. Esa renovación constante, ese es el concepto de mantenerse afilado, ¿no? Mantenerse aprendiendo cosas nuevas, escuchando gente diferente, porque eso te va a permitir incrementar tu habilidad de poder practicar cada uno de los otros hábitos. Este hábito junta a los demás, pero también es importante que tú en el momento de desarrollar todos estos hábitos puedas inspirar a otros a hacerlo. Porque si tú estás mejor contigo misma, estás involucrando en tu vida diaria hábitos que realmente están ayudándote a cambiar en positivo, realmente vas a poder inspirar a los demás, y no en inspiración como la Madre Teresa, pero en la inspiración del día a día. Yo tengo muchas amigas que me inspiran, amigas a las que cada vez que las veo salgo con una sensación de que, ay, cómo realmente estar junto a esta persona me llena de tanto positivo, cómo aprendo de la calidez humana, o cómo aprendo de la sencillez que tiene, o cómo aprendo de ese empuje que tiene con las cosas. Cada una me aporta algo diferente y me inspiran. Y yo espero también poder inspirar a otras personas, pero piensen así, piensen que en cada hábito que tratan de mejorar y cada hábito que tratan de incorporar en sus vidas, son hábitos que también pueden ayudar a inspirar a otras personas, y entonces vamos creando este círculo virtuoso donde todos dejamos un poquito de nosotros en los demás y los demás un poquito en nosotros. En el material del módulo van a poder descargar todos los ejercicios, van a poder descargar las tablas para saber cómo organizar su tiempo, los calendarios tanto semanales como mensuales, y realmente utilicen estas herramientas. Les van a ayudar muchísimo porque la vida nos gana, tenemos muchas cosas en la cabeza, y si no anotamos las cosas y no las priorizamos y no les damos el lugar que tienen que tener y no las clasificamos como las tenemos que clasificar, a lo mejor al principio es un poco tedioso, pero nos va a ayudar a reprogramarnos mentalmente, nos va a ayudar a tener esta conciencia, este self-awareness, y mientras mejor conciencia de quiénes somos, dónde estamos, qué queremos cambiar, qué hábitos queremos modificar o qué hábitos queremos incorporar, mejor preparados vamos a estar para el camino que queremos seguir a ser exitosas. Entonces, espero que en el siguiente módulo, que es Me First, yo primero, donde vamos a platicar de las fortalezas, de los errores, de cómo nos vemos, cómo definimos el éxito, es muy importante que ya tengamos este mindset de mi conciencia, quién soy, hacia dónde quiero ir. Muchas gracias.